Un reo libre, es el nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Solo en el Perú, un gobierno donde la corrupción empezó antes que asuman el poder, como están saliendo las pruebas día tras día, gobierno que con gran cinismo todo lo niega, incluso defienden y se hacen los sorprendidos cuando el Congreso vetó a la ministra que causó una gran crisis y pérdidas millonarias a nivel turismo durante la Semana Santa. Ellos con gran cinismo se sorprenden y en plan de víctimas acusan a la derecha de atacarlos. Y como no podía ser diferente, una vez más Castillo elige a otro delincuente para ministro. No hubo gabinete en el cual no hayan dejado de juramentar gente con todo tipo de antecedentes, incluso criminales. Un gobierno de filoterroristas, con muchos acusados y con pruebas por parte de la policía antiterrorismo de serlo, pero que ellos con gran cinismo igual niegan. Un gobierno plagado de gente semi-analfabeta, empezando por el que ostenta la banda presidencial, envuelto en un escándalo de plagio de una tesis, que también niega y le restan importancia, amigotes que son maestros como él con un pobre nivel intelectual y mental, nombrados ministros en ministerios que no están capacitados para asumir dicho cargo. Este gobierno ha convertido el Consejo de Ministros en un consejo que da guarida a gente delincuente, con antecedentes de todo tipo, penales, policiales, judiciales, gente incapacitada para los cargos tanto mental, intelectual y moralmente, y lo peor ahora que tenemos a un reo en libertad como ministro. Según se dio a conocer este sujeto, ahora flamante ministro, su situación legal sería de reo libre en el 9º Juzgado Penal Liquidador de Lima, acusado de estafa genérica, pero es un delincuente reincidente ya que en 1997 fue encarcelado en el penal de San Jorge acusado aquella vez por el presunto delito de usurpación. ¿Qué significa esa condición de ser reo libre? Es la condición que se da a la persona que libra un proceso judicial y se le ha dictado medidas de restricción como la comparecencia, en lugar de aplicársele la prisión preventiva que lo convertiría en reo de cárcel. Pero eso no fue todo, sino que han informado que este ministro tiene un total de 20 denuncias en su contra en diferentes fiscalías, de las cuales 5 ya están archivadas. Otras esperan dictamen o formalización. Todas esas denuncias están en fiscalías en sedes como Ventanilla, Huaura, Lima Norte, Callao y Arequipa, y las denuncias contra él son por una variedad de delitos como falsificación, estafa, falsificación documentaria, concusión, usurpación de funciones, hurto agravado y delitos contra la fe pública. Y pensar que para la prensa, solo su preocupación era que este ministro de Agricultura, técnico en Administración de Empresas, egresado del Instituto Tecnológico Santiago de Surco, no tenía estudios relacionados al agro, y venía a reemplazar al renunciante ministro Óscar C. Choquechambi, para evitar su censura en el Congreso, pues era otro ministro sin preparación en temas agrícolas. Un licenciado en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, y profesor de secundaria, aunque también se presenta como un empresario ganadero y gerente general de una empresa agropecuaria, pero Óscar Cea tuvo la mala suerte de ser 2 veces acusado de homicidio, a quien lo acusan 2 veces de cometer el mismo delito y tamaño delito. Y tuvo también la gran suerte de ser declarado absuelto de ambos homicidios. El ministro saliente Cea también estuvo preso en el penal de Juliaca en el año 1999 por el presunto homicidio de Paulino Ceballos Huacasi, pero quedó absuelto. Posteriormente, en el año 2016, fue detenido en el distrito limeño de Atevitarte por estar acusado por el homicidio de Edwin Parisuaña Quispe, ocurrido 10 años antes. Cea esta vez fue reo contumaz durante 3 años por no presentarse al juicio por el asesinato de Parisuaña, cuyo cuerpo fue hallado cerca a los rieles de un tren en Puno con rastros de haber sido golpeado a pedradas. Las investigaciones determinaron que, en el 2006,
Parisuanya estuvo tomando licor en un bar en Puno con Cea y otras personas hasta que fueron desalojados. Luego Parisuanya, quien le debía dinero a Cea, fue hallado muerto. Cea, a pesar de haber estado en prisión, se defendió mostrando un certificado de no tener antecedentes penales y tampoco policiales y que fue declarado inocente de ambos crímenes. En su defensa contra la prensa que le investigó y no mintió, se burló diciendo que recogía leyendas urbanas, cuando no fue una leyenda el que fue acusado 2 veces de asesinato, el estar en una de las veces como reo en una prisión y en la otra como reo contumaz por no presentarse a juicio, pero esta gente en el gobierno, usando el mismo argumento, acusaba a dicha prensa de querer desestabilizar al gobierno, de recoger testimonios sin pruebas y que les dolía que trabajara en favor de la agricultura. En el Perú todos sabemos cómo actúa la injusticia peruana y cómo incluso con pruebas muchos son liberados, sobre todo cuando tienen más poder y dinero que la víctima o que los denunciantes. Por eso la prensa no lo acusa de culpable, porque ya sabía que la justicia peruana lo había absuelto, pero lo que denuncia no es una leyenda, un cuento, sino que expuso hechos reales. Pero la gente del gobierno no quiere que se le llame incapaces, sobre todo a la hora de nombrar ministros, porque cometen los mismos errores una y otra vez. O quizás no sean errores, sino como va saliendo en los testimonios de los que están haciendo denuncias contra el gobierno, los cargos no se obtienen por competencias, sino como señalan esos candidatos a soplones, es decir, a colaboradores eficaces. Las razones por las que obtienen un cargo son otras. Acabemos una vez más que el incapaz en el gobierno y su presidente del Consejo de Ministros, quien sería el que debe sugerir los ministros, cambian a un profesor de secundaria con título universitario por un técnico en administración de empresas salido de un instituto que ni siquiera es de prestigio, y ponen en el mismo ministerio a uno que fue acusado de 2 asesinatos aunque logró ser absuelto, por otro acusado de diferentes delitos. Lo que ambos tienen en común es que los dos fueron encerrados en respectivos penales y seguramente el actual también acabará limpio de todas sus acusaciones, por lo menos si este gobierno se mantiene. ¿Acaso el mundo puede creer que la derecha peruana sin motivo alguno hostiga a este gobierno lumpenesco, que está en el poder, cuando le pide cambio a esa clase de gente que nombran, y que ahora está tratando de trabar al Ministerio Público, para evitar realice investigaciones especialmente en Palacio de Gobierno? Una vez más un gobierno que, donde el que no la debe no la teme, tiemblan de miedo y hacen todo lo posible para protegerse ahora que supuestamente se les está investigando seriamente. Que la derecha peruana censura sin razón en el Congreso a sus ministros, como dice el Premier, que parece tener tal deterioro mental que confunde a Castillo con otro presidente peruano delincuente de a principios de siglo. ¿O es que ellos al propósito realizan estos cambios que siempre van de mal en peor? Por desgracia, el Perú celebró su bicentenario viendo asumir la presidencia al grupo más lumpenesco, incapaz, de todo el bicentenario, que con odio y saña está destrozando el país, poniendo en los ministerios a la gente más incapaz y hasta delincuente que hay en el Perú. Por desgracia, el Perú lleva décadas gobernado por una mafia criminal, donde llega un delincuente al poder y es sustituido por otro delincuente, pero nunca nos hemos visto tan asfixiado por tanto lumpen, inepto, cara dura, y psicópatas en el gobierno. Lo peor es que tenemos un Congreso inmoral que no quiere soltar la mamadera. Algunos no deben haber recuperado su inversión durante la campaña, o no han generado las ganancias que esperaban y se la pasan salvando a este gobierno, que encima los critican y amenazan con cerrarlos, aunque ya se sabe que algunos congresistas han sido sobornados o están recibiendo premios especiales. ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.